Hola, en esta ocasión continuamos con el tema de manómetros. Vamos a resolver los siguientes manómetros de manera detallada y dice lo siguiente. Determine la altura H del mercurio en el tubo si el nivel del agua en el tubo es de H, igual a 0.3 metros. La profundidad del aceite y del agua en el tanque es de 0.6 y 0.5 metros respectivamente. Tomar la densidad del aceite como 900 kilogramos por cada metro cúbico, densidad del agua 1000 kilogramos por metro cúbico y densidad del mercurio 13.550 kilogramos por metro cúbico. Cabe mencionar que es un tipo de manómetros U. Se tiene el esquema y se tiene la distribución de los fluidos, así como el esquema de sus alturas. Entonces la pregunta es encontrar esta H. Recordando que vamos a hacer la sumatoria de presiones, comenzamos desde el punto A bajar. Al bajar recordamos que esto será positivo. Entonces vamos a poner al fluido aquí en aceite por la gravedad y la diferencia de alturas de A y B. Te vas más abajo y te encuentras con el agua, la altura BC. De hecho ya están definidos. En el punto C y en el fondo está a nivel con el manómetro. Por lo tanto esta parte no se toma en cuenta. Entonces después tiendes a subir. Al subir ya el fluido es manométrico, es el mercurio, en donde será el negativo de ρ del mercurio por G por la diferencia de C y D. Y al final todo eso será igual al punto D. Entonces vamos a llevar a cabo las siguientes consideraciones. Primero, en la presión A está abierta la atmósfera, es 0, punto. Y después D también está a la intemperie de la atmósfera. Por lo tanto, esas dos presiones podrían considerarse nulas entre sí. Entonces la ecuación se reduce acá a lo que tenemos. Algo también muy importante es que tomes en cuenta esos niveles que se encuentran distribuidos en el fluido o en el recipiente que lo contiene. Nuestra incógnita ahora es H, que viene siendo pues la diferencia entre C y D. Despejando la fórmula queda de esta forma. Hay que observar lo siguiente. En los tres términos tenemos la gravedad como tal, no la necesitamos, entonces la podemos cancelar. Quedando así la siguiente ecuación ya despejada y hay que sustituir los valores que conoces. La densidad del aceite te lo está dando el ejercicio, la altura es 0.6, la densidad del agua, la estándar, 1000 kilogramos por metro cuadrado, cúbico, por la diferencia de BC, que es medio metro, dividido por la densidad del mercurio. Y esto nos da un valor de 0.7675 metros, que equivale a 76.8 milímetros. Bien, entonces continuamos. Aquí se van a cancelar las unidades, quedando como metros y serán consistentes. Bien, entonces, siguiente ejercicio. En este ejercicio me dice que los tanques A y B, vamos a poner la gráfica, la muestra, están conectados mediante un manómetro. Si el aceite usado es vertido en el tanque A la profundidad de 1.25 metros, determinen la presión del aire atrapado en el tanque B. El aire también es atrapado en la línea CD, como se muestra en el esquema. Tomar la densidad del aceite como 900 kilogramos por metro cúbico y el agua de 1000 kilogramos por metro cúbico. Bien, este es el esquema que describe los dos tanques que están conectados A y B, y si nos observamos tenemos aquí aire y también en la sección C y D hay aire. En algunas ocasiones esto se tiene que cancelar porque no influye mucho en la presión. Sin embargo, podemos considerar también lo siguiente. Iniciar desde el punto A hacia abajo, haciendo positivo, y al subir sería negativo. Entonces tenemos la presión en A, la presión AH que define el aceite con su densidad. Después viene el agua a 2 metros de altura. Este vuelve a subir y se queda el aire ahí atrapado y vuelve a bajar. Entonces aquí tenemos la presión A,
la densidad del aceite por la diferencia de AE, densidad del agua que va de C a E. ¿Por qué? ¿Por qué de C a E? En esta parte es muy importante que este punto, aquí, si te vas más para abajo, aquí el mismo nivel es de agua, entonces se van a cancelar y lo que te interesa nada más es esta pequeña sección, ¿vale? Y lo vas a ajustar de acuerdo a las medidas que tienes aquí 1 metro y aquí 1.5. Vas a tener que hacer un ajuste, un arreglo para que te quede. Entonces después viene la altura BD, B y D, que es la altura que va desde este manómetro hasta la parte del contenedor en donde tiene el aire encapsulado. Bien, entonces cancelamos la presión en A porque está en la intemperie o porque es su punto inicial y la ecuación se reduce de esta forma, ¿sí? PD no puede ser 0 porque este sí está encerrado, está presurizado mediante ese dispositivo donde se encuentra, ¿no? El tanque cerrado. Entonces vamos a buscar la presión en B para poder encontrar la presión que ejerce el aire sobre B. Quiere decir que la presión de B es igual a la del aire. Entonces, despejando y sustituyendo los valores que tiene cada uno de los fluidos, viene la densidad del aceite, densidad del agua y la diferencia de alturas. ¿Sale? Entonces, al hacer todas estas operaciones, la presión en B, que es la que ejerce el aire, es de 20.8 kilopascales. Ok, tenemos otra situación en tipo U. Tenemos este esquema en 3D y podemos plasmarlo como de la siguiente manera. Al hacer eso, entonces tenemos ahí la consideración de los niveles de cada H que va a representar para cada fluido. Y dice aquí el ejercicio, si la presión del agua en la tubería A debe ser 25 kilopascales, determine la altura requerida H de agua en el contenedor. El mercurio en la tubería presenta una elevación. Tome Rho de mercurio como 13.550 kilogramos por cada metro cúbico. Desprecie el diámetro de la tubería. Bien, entonces aquí meramente son distribuciones de presión. Entonces vamos a plantear un punto inicial. Voy al punto A y después al bajar tengo agua, ¿sí? A una cierta altura. Después tengo un mismo nivel en el punto BC, aquí lo que tengo. Entonces ahí no considero ninguna parte del mercurio y después subo y al subir pues ya se hace negativo y tengo esta pequeña sección que me indica una pequeña altura de ese manómetro. Entonces de ahí seguimos más arriba y tenemos negativo y ahora te encuentras con agua y vas a tener que hacer un ajuste de alturas. ¿Por qué? Porque de la parte esta del mercurio para arriba son 0.55 metros, pero también en el depósito hay otra pequeña altura. Y todo esto va a ser igual a la presión NE. Pero también hay que observar lo siguiente. Esta presión NE me dice que se encuentra abierto a la atmósfera. No hay nada que esté tapado. Entonces eso se puede cancelar. ¿Sí? Entonces teniendo un arreglo de las ecuaciones, podemos también notar que la densidad del agua y la gravedad siguen siendo constantes. No le hace, sigue siendo lo mismo. Y tu incógnita viene siendo HDE, que es la que define esta parte. ¿Sí? DE. Entonces vamos a esperar a la sustitución de valores. Aquí se va a cancelar la presión N porque, vuelvo a repetir, está abierto a la intemperie de la atmósfera, por eso vale 0. Aquí están los valores sustituidos. Tengo la presión en A que son 25 kilopascales, pasándolos a pascales ya en newton por metro cuadrado, queda lo siguiente. También estamos ubicando a la gravedad. Entonces todo esto, el resultado es de 0.55 metros. Esto es lo que se le resta y el resultado es 0.8934 metros, que equivale a 893 milímetros. Bien, entonces aquí cabe mencionar que pues el esquema debes de tener mucho cuidado con la distribución de distancias para poder hacer una buena sustitución. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me pide que determine la diferencia de presiones P menos A o de PA a PB. Entonces esto es al revés.
¿sí? Mucho cuidado también con esa definición, ¿no? Dice que esa diferencia se encuentra en los centros de las tuberías A y B, como se muestra en la figura, y se llena con agua. El mercurio en el manómetro de tubo inclinado tiene un nivel mostrado. Tomar ASG del mercurio como 13.55. Bien, entonces aquí tenemos el fluido manométrico en el cual está inclinado con un ángulo de 40 grados, pero vamos a ver qué sucede con la distribución de distancias. Aquí está. A mí me interesan las alturas en Z, ¿sí? Entonces aquí tenemos una diferencia de 0.1 porque son 100 milímetros, 0.1, y de ese lado son 250 milímetros, que son 0.25 metros. Entonces, yo quisiera conocer cuál es esta inclinación, o bueno, no la inclinación, cuál es la altura para que presente una presión. Bueno, aquí el esquema se anulan esos y en realidad la parte que te interesa conocer es esta de aquí. Lo de abajo ya no. Acuérdate que por la paradoja Pascal no importa cuál sea la base, siempre y cuando sea el mismo líquido y al mismo nivel, ¿sale? Entonces, aquí está sucediendo lo mismo. Vuelvo a repetir porque ya conozco las medidas y es una relación de lados nada más. Entonces, continuando con la parte de las presiones, tengo la presión en A, ¿de acuerdo? La presión en A que vamos a ir relacionando, ¿no? Que es la diferencia de presiones. Entonces, tenemos la ecuación y me pide que encuentre PB menos PA. Entonces, esta PA que está sumando pasa al otro lado restando. Ya los tengo agrupados. Aquí está mi incógnita, lo que me pregunta el problema. Y lo demás que no sirva o que no ocupe, pues lo paso al otro lado. Y aquí tengo la densidad del agua, del mercurio y nuevamente del agua. Y voy haciendo rearreglos en donde comienzo a hacer la sustitución de cada uno de los valores. Entonces ya con ello tenemos aquí la situación en la cual pues tenemos la diferencia de presión de B menos A. Entonces gracias al esquema comienzas a ver y a notar la distribución de tus distancias. Mucho ojo, cuando aquí ya no te dan la distancia tienes que ocupar lo que es las componentes de ese triángulo que se llegue a formar. Pero no es el caso, ¿por qué? Porque ya te dieron las distancias, los desplazamientos, ¿sale? Bueno, y entonces la respuesta de este ejercicio es que la diferencia de presiones va a ser de 18.47 kilopascales. Bien, por último tenemos este ejercicio, igual es un manómetro diferencial, en donde las tuberías A y B contienen aceite y un manómetro de tubo inclinado es llenado con mercurio y aceite. Determine la diferencia de presiones entre A y B y tomar el aceite como 1.7 slug por pie cúbico y densidad del mercurio 26.3 slug por pie cúbico. Si te das cuenta, vamos a trabajar con el sistema inglés y no vamos a hacer ninguna conversión a la internacional. Por lo tanto, aquí está el esquema y aquí está el otro esquema haciendo referencia a cada una de las partes que corresponde a este manómetro diferencial. Y si te das cuenta, en esta sección estoy convirtiendo las pulgadas a pie. Acuérdate que un pie tiene 12 pulgadas. Entonces aquí estoy convirtiéndolos, ¿de acuerdo? Y aquí tengo la altura en donde la componente es el seno de 60 grados, ¿vale? Y de aquí tengo otra altura que es 8 entre 12 pies. Entonces los desgloso, que los tengo, y vamos a aplicar la fórmula de presión otra vez, iniciando desde presión de A, más la presión del aceite, más la presión del mercurio y menos la presión del aceite nuevamente. Entonces aquí ya tenemos una diferencia de presiones y a simple vista se ve por diferencia de alturas también. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Como me está pidiendo la relación de presiones A y B, pues tengo que despejar, quedando de esta forma la fórmula, ¿sale? Pasar restando al otro lado y después tenemos ahí una factorización de término común de la densidad del aceite por la gravedad, porque pues sí, no vale la pena que repitas los cálculos, factorízalo y lo puedes poner así sin ningún problema. Entonces ya con ello sustituimos los valores que tenemos. Acuérdate que los slug pie por segundo al cuadrado son las libras fuerza y los pies cúbicos es volumen, ¿sale? Entonces no se te olvide también que esto al cancelarse, pues te da lo que son las libras fuerza por pie cuadrado y te da un negativo. Aquí hay una pequeña diferencia entre el negativo. El valor absoluto
te lo va a dar dependiendo de dónde comiences a medir. Aquí me dice que me da un valor negativo. Bueno, eso quiere decir que a lo mejor ese negativo supera tu nivel de referencia, por eso es que está saliendo negativo, pero no importa, es nada más el sentido. Entonces, al hacer los cálculos me sale una diferencia de presiones de 4.16 libras por pulgada cuadrada o las PSI. Entonces son negativas y vuelvo a repetírtelos porque comenzamos a lo mejor de otro lado a medir. Pero bueno, la situación está así de que debes considerar cuáles son las alturas. No hay que confundirse, por favor, no te vayas a equivocar, ¿sale? Bueno, pues sería todo y espero que más adelante empecé a subir unos ejercicios más elaborados. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto.